En las sombras implacables de un México fracturado por la violencia, la historia que hoy se desvela no es solo un relato de traición y venganza, sino una intriga oscura donde el amor, ese sentimiento tan humano y a la vez tan prohibido, audazmente intentó florecer. Imaginen un lienzo donde los colores vibrantes de la pasión se atrevieron a pintar sobre el gris opaco de la guerra, una guerra silenciosa y brutal librada por los señores del crimen. Esta es la crónica de un romance desdichado, una conexión impensable que surgió entre las líneas enemigas de los cárteles más poderosos del país, un amor que, se rumora, alteró para siempre el delicado y sangriento equilibrio de poder. Prepárense para sumergirse en los abismos de la lealtad y el desafío, en un mundo donde el afecto más puro podía ser el detonante de la más sangrienta de las masacres. Si les atraen las historias que desafían lo preestablecido y exploran los rincones más oscuros del corazón humano, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna entrega de esta saga. El telón de fondo de nuestra historia es el intrincado y peligroso universo del narcotráfico mexicano, un laberinto de alianzas volátiles y enemistades eternas. Dos titanes han dominado este sombrío escenario durante años. El Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, conocido por su brutalidad y rápida expansión, y el venerable Cártel de Sinaloa, una organización más antigua y con raíces profundas, liderada por figuras legendarias. Su rivalidad no era meramente territorial, era una cuestión de supervivencia, una lucha constante por el control de rutas, mercados y, en última instancia, el alma misma del crimen organizado. La vida bajo la égida de estos cárteles era una existencia precaria, marcada por la lealtad incondicional, la opulencia efímera y la violencia omnipresente. La brutalidad no era una excepción, sino la regla. Las fronteras entre el bien y el mal se desdibujaban hasta desaparecer por completo, y la muerte acechaba en cada esquina, esperando reclamar a quienes osaran desafiar las normas no escritas de este mundo implacable. En el pináculo de la estructura del CJNG se alzaba una figura temida y reverenciada a partes iguales, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Su nombre resonaba en los círculos de Lampa como un eco de poder absoluto. El Mencho no era solo un líder, era una institución, un hombre que había forjado su imperio con mano de hierro y una astucia despiadada. Su ascenso fue meteórico, su control férreo, y su imagen de implacabilidad se había cimentado en innumerables actos de violencia estratégica. Para sus enemigos era un fantasma, una fuerza imparable. Para sus hombres era un dios, un general al que seguirían hasta el final sin dudarlo. Su palabra era ley y su ira, una fuerza destructiva capaz de arrasar con todo a su paso. El respeto que inspiraba era una mezcla tóxica de temor y devoción, una combinación letal que le aseguraba lealtades inquebrantables. Pero incluso un imperio tan vasto y poderoso como el del Mencho necesitaba un heredero, alguien que continuara su legado de terror y control. Ese rol recaía sobre su hijo, Rubén Oseguera González, conocido en los círculos clandestinos como El Menchito. Nacido bajo la sombra de un padre colosal, el Menchito había crecido en el lujo y el peligro, un príncipe en un reino de sangre. Se le consideraba el heredero aparente, destinado a tomar las riendas del CJNG. Sin embargo, llevar el nombre Oseguera conllevaba una presión inmensa, una vida donde cada movimiento era observado, cada decisión juzgada. Se esperaba de él la misma dureza, la misma visión estratégica, la misma crueldad selectiva que había encumbrado a su padre. Su juventud transcurría entre la preparación para el liderazgo y la búsqueda de un espacio propio dentro de un universo ya definido por una voluntad todopoderosa. A pesar de su posición, o quizás debido a ella, el Menchito sentía el peso de su linaje como una cadena de oro, brillante pero restrictiva. Fue en este escenario explosivo donde germinó la chispa de un conflicto aún mayor, un fuego que prometía consumir a todos a su alrededor. Los primeros murmullos, apenas susurros en los callejones oscuros y las haciendas fortificadas, hablaban de un romance imposible, un amor que desafiaba toda lógica y toda lealtad. Se decía que el Menchito, el heredero del CJNG, había cruzado su camino con una mujer del bando enemigo, nada menos que la sobrina de Ismael El Mayo Zambada, la otra gran figura, el patriarca silencioso del Cártel de Sinaloa. La primera vez que sus miradas se encontraron, quizás, en un evento social clandestino, un punto neutro de encuentro forzado por circunstancias ajenas a la voluntad de sus familias.
o tal vez en la casualidad de una noche de excesos en una ciudad donde los cárteles coexistían, con una tregua superficial algo se encendió. No fue un flechazo inocente, fue el choque de dos mundos, la colisión de dos almas destinadas a la enemistad, pero irremediablemente atraídas la una por la otra. Desde ese primer encuentro, la maquinaria del destino se puso en marcha. Los iniciales encuentros furtivos, cargados de la adrenalina de lo prohibido, se convirtieron en citas clandestinas, en miradas robadas, en palabras susurradas bajo el manto protector de la noche. Cada risa compartida, cada caricia furtiva era un acto de abierta rebelión contra las leyes no escritas de sus familias y el legado de odio que pesaba sobre sus apellidos. El Menchito, acostumbrado a la obediencia y al respeto forzado, encontró en la sobrina del Mayo una conexión que trascendía las barreras impuestas por la guerra de cárteles. Ella, por su parte, debió ver en el joven heredero del enemigo una complejidad más allá de su reputación, un alma quizás tan atrapada como la suya en una red de violencia y poder. Este romance, nacido de un cruce fortuito y alimentado por la transgresión, era una bomba de tiempo, un secreto que, de salir a la luz, amenazaría con desatar una furia que ni el Mencho ni el Mayo podrían contener. Y así, en la oscuridad, entre la lealtad a la sangre y la pasión incipiente, se tejía el inicio de una tragedia ineludible. El destino, con su ironía mordaz, tejió una red invisible alrededor de Rubén y Carolina, arrastrándolos inexorablemente hacia un romance clandestino. Sus encuentros comenzaron de forma esporádica, casi por casualidad, en la penumbra de la noche o en rincones apartados de ciudades que creían seguras, lejos de las miradas inquisitivas de sus respectivas familias. Rubén, a pesar de su educación en el lujo y la brutalidad, poseía una curiosidad genuina y una sed de algo más allá de la violencia que definía su mundo. Carolina, por su parte, vivía bajo la sombra de un apellido poderoso, pero su espíritu anhelaba la libertad, una vida donde las decisiones no estuvieran dictadas por alianzas de sangre o tratados de guerra. Ella era la sobrina de El Mayo, una figura imponente en el cártel de Sinaloa, y en su linaje se encontraba una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que resultaba magnética para Rubén. Carolina, con su belleza serena y una inteligencia aguda que se escondía detrás de una fachada de obediencia, representaba todo lo prohibido y lo deseable. Sus ojos, profundos y expresivos, contaban historias de un mundo que Rubén, a pesar de todo su poder, no conocía. El mundo de una mujer atrapada en una jaula de oro, anhelando un escape. Él se sentía atraído por su coraje silencioso, por la forma en que, a pesar de las circunstancias, mantenía una chispa de esperanza en su mirada. Sus primeras conversaciones eran cautelosas, llenas de preguntas veladas y respuestas ambiguas, como si ambos estuvieran probando las aguas de un mar peligroso. Hablaban de todo y de nada con la tensión del secreto siempre presente. Poco a poco, la barrera inicial de cautela se desmoronó, revelando una conexión sorprendente. Compartían sueños de una vida diferente, lejos de la guerra interminable entre sus cárteles. Rubén le contaba sobre la presión de ser el Menchito, el heredero de un imperio de sangre, y Carolina compartía sus anhelos de estudiar, de viajar, de ser alguien por derecho, propio, no solo una extensión de su apellido. Cada encuentro era una danza con el peligro. Los lugares que elegían para verse eran siempre diferentes, nunca el mismo dos veces. Un café en una ciudad lejana, un parque solitario al anochecer, un coche aparcado estratégicamente en las afueras. La adrenalina de ser descubiertos era un afrodisíaco que irónicamente cimentaba su vínculo. Cada vez que sus miradas se cruzaban, cada vez que sus manos se rozaban, el mundo exterior, con sus rivalidades y sus amenazas, parecía desvanecerse. En esos breves instantes solo existían ellos dos almas perdidas que habían encontrado consuelo en la compañía del otro, desafiando las reglas no escritas de sus reinos. Sin embargo, el mundo en el que vivían era pequeño y los chismorreos, tan venenosos como cualquier bala, empezaron a circular. Pequeños indicios, miradas furtivas, ausencias inexplicables. Los hombres de confianza de El Mencho y El Mayo, esos ojos y oídos que todo lo veían y todo lo oían, comenzaron a notar patrones. Una llamada extraña, un viaje inesperado, un cambio de actitud. Al principio eran solo susurros, vagas insinuaciones que los lugartenientes desestimaban como rumores sin fundamento, pero poco a poco esos susurros se hicieron más persistentes, más concretos. La inquietud empezó a arraigarse en la mente de algunos.
Hubo varias ocasiones en las que estuvieron a punto de ser expuestos, momentos que marcaron la memoria de Rubén y Carolina con un miedo helado. Una vez, un coche sospechoso los siguió durante kilómetros por una carretera solitaria, obligándolos a una persecución improvisada llena de terror. Otra vez, un primo de Carolina apareció inesperadamente en el mismo restaurante donde ella y Rubén habían acordado encontrarse, forzándolos a una rápida y disimulada huida por la puerta trasera. Estos incidentes, lejos de disuadirlos, solo sirvieron para reforzar su determinación. El peligro se convirtió en una parte inherente de su amor, una prueba constante de su compromiso el uno con el otro. La personalidad de Carolina, en particular, era un enigma fascinante. Por un lado, era la sobrina de un capo, criada con la disciplina y las expectativas de su linaje. Por otro, mostraba una sensibilidad y una pasión por el arte y la literatura que rara vez se encontraban en su entorno. Ella era una mujer de mundo, a pesar de haber vivido toda su vida bajo la sombra del crimen organizado. Su inteligencia no se limitaba a la supervivencia, sino que abarcaba un deseo genuino de conocimiento y belleza. Esa dualidad era lo que más cautivaba a Rubén, pues en ella veía un reflejo de sus propias contradicciones internas. Se sentía menos solo, menos monstruoso a su lado. El amor entre ellos, prohibido y peligroso, florecía en la adversidad como una flor rara en el desierto. Cada obstáculo, cada amenaza, cada momento de casi ser descubiertos, hacía que su vínculo fuera más fuerte, más inquebrantable. Se aferraban el uno al otro como náufragos en un mar embravecido, encontrando en el otro un refugio, una comprensión que nadie más en sus vidas podía ofrecerles. La idea de separarse se volvió impensable, una tortura insoportable. Habían cruzado un umbral del que no había retorno, y para ellos el amor se había convertido en la única verdad, en un mundo de mentiras y violencia. Estaban atrapados, sí, pero también estaban libres, al menos en la burbuja que habían creado juntos. Sin saberlo, su romance, construido sobre secretos y desafíos, estaba a punto de desatar una tormenta que sacudiría los cimientos de dos de los cárteles más poderosos de México, y cambiaría para siempre el tablero de ajedrez del crimen organizado. Las consecuencias de esa conexión, ese hilo delgado de amor en un entramado de odio, estaban a punto de manifestarse de la manera más brutal y definitiva. La burbuja de ilusiones que el Menchito y Carolina habían construido con tanto esmero, a base de encuentros furtivos y promesas susurradas bajo el manto de la noche, no podía durar para siempre. El frágil velo que cubría su amor prohibido se desgarró con la brutalidad de una ráfaga de ametralladora, exponiendo su secreto a la luz cruda y despiadada de sus mundos. No fue un descubrimiento repentino, sino una acumulación de pequeñas indiscreciones, miradas cómplices que no pasaron desapercibidas y la creciente ansiedad de sus propios cómplices, quienes veían el peligro acechando en cada sombra. Un mensajero del cártel de Sinaloa, leal a El Mayo, fue quien trajo las primeras noticias, disimuladas entre reportes rutinarios de movimientos en territorios ajenos. Habló de un joven audaz, hijo de el patrón de las 4 letras, que se atrevía a cortejar a una flor de la familia de enfrente. Las palabras, elegidas con astucia para no sonar a su acusación directa, fueron suficientes para encender la chispa de la sospecha en la mente ya paranoica de El Mayo. Por el lado del CJNG, los chismes llegaron a El Mencho a través de sus propias redes de inteligencia. Informes sobre un aumento inusual de visitas de El Menchito a ciertas poblaciones, cambios en sus rutinas y, lo más alarmante, rumores que vinculaban a su hijo con una mujer de mala sangre, una que llevaba el apellido de sus enemigos más acérrimos. La semilla de la duda se plantó, germinando rápidamente en un torbellino de especulaciones, y una ira contenida que prometía estallar con fuerza devastadora. El Mencho, un hombre que había forjado su imperio con el fuego y la sangre, no toleraba la debilidad, mucho menos la traición, y ver a su propio hijo involucrado con la familia rival era una afrenta personal y un riesgo intolerable para la seguridad de su organización. Cuando la verdad se hizo innegable, la furia de El Mencho fue un espectáculo aterrador. Sus ojos, habitualmente fríos y calculadores, ardían con una mezcla mimoninos de indignación y un dolor profundo, una traición que sentía hasta la médula de sus huesos. Ver a su hijo, su sangre, el heredero de su legado, enredado con la estirpe de El Mayo, era una bofetada. No solo era un desafío a su autoridad, sino una vulnerabilidad que ponía en riesgo todo lo que había construido. ¿Cómo iba a permitir que su propio hijo se convirtiera en un punto débil, una puerta abierta para el enemigo?
La imagen de su cártel, forjada en la brutalidad y el respeto por el poder, no podía permitirse tal mancha. La idea de que su linaje se mezclara con el de sus adversarios, incluso por amor, era un anatema. Había un código, no escrito pero inquebrantable, y el Menchito lo había roto de la manera más flagrante. Su preocupación por la seguridad iba más allá del riesgo personal. Implicaba la posible infiltración, el espionaje, la manipulación. Para el Mencho, este romance no era una historia de amor, sino un acto de subversión, consciente o inconsciente, que debía ser erradicado sin piedad. Mientras tanto, en el cartel de Sinaloa, la postura de El Mayo era más contenida, pero no menos estratégica. Su sorpresa inicial se mezcló con un cálculo frío. No era un hombre de reaccionar impulsivamente. Analizó la situación desde todos los ángulos. ¿Podría este romance ser una debilidad para el CJNG? ¿O, paradójicamente, una oportunidad para él mismo, una forma de obtener información o ejercer influencia? La idea de que la sobrina de su sangre se hubiera involucrado con el hijo de su archienemigo era un golpe a su orgullo, pero el Mayo era un líder que pensaba en términos de ajedrez, siempre varias jugadas por delante. No obstante, la imagen de su propia familia, de su cártel, también estaba en juego. Permitir tal relación era mostrar debilidad, una señal de que sus propios miembros podían actuar con impunidad. Tenía que haber una respuesta, una que afirmara su autoridad sin precipitar una guerra abierta que no le convenía en ese momento. A raíz de estos descubrimientos, las medidas de precaución y las amenazas internas no se hicieron esperar en ambas familias. Los murmullos se convirtieron en advertencias, las advertencias en prohibiciones explícitas. Dentro del CJNG, el Mencho dejó claro que cualquier miembro que ayudara o encubriera a El Menchito en su romance enfrentaría graves consecuencias. La lealtad se puso a prueba, y el miedo se convirtió en un arma poderosa. Las comunicaciones del Menchito fueron interceptadas, sus movimientos monitoreados. Fue una jaula de oro, pero una jaula al fin y al cabo. Carolina, por su parte, fue confinada a la residencia familiar, sujeta a una vigilancia constante, con la instrucción de no tener contacto con el exterior. Las palabras de su tío, el Mayo, aunque más calmadas que las de El Mencho, llevaban un peso igualmente letal. Le recordó su deber para con la familia, la importancia de la sangre y el precio de la desobediencia en su mundo. «No hay amor que valga la ruina de nuestra casa», le había dicho, sus ojos penetrantes dejando claro el alcance de su advertencia. La tensión era palpable, un aire denso y opresivo que sofocaba cualquier intento de esperanza. La relación de El Menchito y Carolina, antes un secreto cómplice, se había transformado en una carga pesada, una fuente de peligro inminente para ambos y para quienes los rodeaban. El Mencho, implacable en su decisión, finalmente le dio a su hijo un ultimátum, uno que no dejaba lugar a dudas sobre las consecuencias de su desobediencia. Lo llamó a su presencia, en un búnker subterráneo de paredes desnudas que acentuaban la solemnidad del momento. «Rubén», comenzó el Mencho, su voz grave resonando en el espacio frío, «te di una vida, un nombre, un imperio para que lo heredes. Pero tú has elegido deshonrarlo con una mujer que lleva la sangre de nuestros enemigos. Esto termina ahora. Cortas todo lazo con ella o pierdes tu lugar, tu apellido y mi protección. No habrá segundas oportunidades. Si sigues con esto, te convertirás en un fantasma, invisible para mí, y para el mundo que te ha visto crecer bajo mi sombra». La amenaza implícita no era sólo de desheredación, sino de algo mucho más oscuro y permanente, algo que el Menchito, pese a su rebeldía, comprendió perfectamente. La línea había sido trazada con sangre, y cruzarla significaría un camino sin retorno. El amor en este mundo de códigos y muerte se había convertido en un luxo que no podían permitirse, una sentencia de muerte disfrazada de afecto. Aún con la imponente figura de su padre cerniéndose sobre él y las palabras frías resonando en los recovecos del búnker, el Menchito sintió una convicción inquebrantable nacer en su interior. La amenaza, en lugar de doblegarlo, encendió una llama de rebeldía que no conocía. Su amor por Carolina, lejos de extinguirse bajo el peso de las advertencias, se hizo más potente, más desesperado. No podía, simplemente no quería concebir una vida sin ella. Y aunque el miedo era un compañero constante, la idea de traicionar ese vínculo sagrado que habían forjado era aún más aterradora. En algún lugar Carolina sentía lo mismo. El aislamiento no había logrado apagar la conexión telepática que parecía unir sus almas. El ultimátum de El Mayo, aunque expresado con una calma gélida,
había tenido el efecto contrario: afianzar su determinación. Ambos se negaban a ceder. Sus corazones jóvenes latían al unísono, desafiando un mundo que solo entendía de poder, venganza y sumisión. Estaban dispuestos a luchar por su amor, incluso si eso significaba desafiar a sus propias familias y romper el tejido de la realidad que los había confinado desde su nacimiento. Esta decisión, tomada en la soledad de sus respectivas prisiones, marcó el inicio de su desesperada huida. La rebeldía de los amantes no se manifestó de inmediato en un escape. Primero fueron los intentos clandestinos de comunicarse, pequeños mensajes de texto cifrados, llamadas furtivas utilizando teléfonos desechables, que un puñado de leales o quizás ingenuos cómplices lograban pasar. Cada susurro, cada palabra era un juramento de resistencia, un pacto sellado en la oscuridad. El Menchito, usando su ingenio y los contactos que había desarrollado bajo la sombra de su padre, empezó a tejer una red paralela. Necesitaba recursos, pasaportes falsos, rutas seguras y, sobre todo, gente dispuesta a arriesgarlo todo por ellos, o al menos por el dinero que el Menchito podía prometer. Carolina, por su parte, utilizaba su encanto y su conocimiento interno de la casa de El Mayo para detectar puntos ciegos en la vigilancia, pequeños lapsos que podrían explotarse. Sabía que su tío era metódico, pero también confiado en la impenetrabilidad de su círculo. Esa confianza era su única grieta. Los planes de fuga se sucedían en su mente, complejos y peligrosos como laberintos. Primero pensaron en una simple escapada nocturna, pero sabían que no durarían una hora antes de que sus rastros fueran detectados. Luego consideraron la posibilidad de un secuestro simulado para desviar la atención, pero el riesgo de que la farsa se convirtiera en realidad era demasiado grande. Finalmente elaboraron un plan más audaz. Usarían una ruta menos vigilada por la que a veces se movían cargamentos de droga hacia la frontera, una vía que solo los hombres de confianza de El Mencho conocían a la perfección. La logística era infernal, requería coordinar movimientos exactos, desviar la atención en puntos clave y eludir innumerables controles. Los obstáculos no eran solo de logística, sino también psicológicos. El miedo a ser descubiertos, a fallar y enfrentar la ira de sus familias, era una carga constante. Había noches en que el desaliento los abrumaba, días en que la esperanza se diluía en la dura realidad de su situación. Sin embargo, el amor se convirtió en su combustible, en la única razón para seguir adelante. La escalada del conflicto no tardó en manifestarse. El Mencho, al darse cuenta de que su hijo no había acatado su ultimátum y que de hecho seguía intentando comunicarse con Carolina, desató su furia de una manera que pocos habían presenciado. Sus acciones se volvieron más drásticas. La vigilancia sobre el Menchito se intensificó, convirtiéndolo en un prisionero de facto. Sus movimientos eran rastreados por GPS, sus comunicaciones intervenidas sistemáticamente, sus guardias personales reemplazados por hombres de la total confianza de El Mencho, quienes tenían órdenes estrictas de no dejarle solo ni un instante. Las presiones psicológicas se intensificaron. Le enviaban mensajes velados sobre los peligros que ella enfrentaría si no lo dejaba. Le mostraban fotografías de posibles castigos, intentando quebrar su voluntad. Paralelamente, El Mayo, aunque más sutil, también movía sus fichas. Carolina fue puesta bajo un estricto arresto domiciliario, con cámaras de seguridad en cada rincón de la finca. Su teléfono le fue confiscado, sus visitas restringidas, y hasta sus sirvientes habituales fueron reemplazados por personal nuevo y desconocido, seguramente informantes de su tío. La soledad se cernió sobre ella, pero su espíritu permaneció indomable. Sabía que cada día que pasaba, el riesgo aumentaba, pero también la urgencia de actuar. Ambos líderes estaban en una carrera silenciosa, no solo para separar a los jóvenes, sino para demostrar quién tenía más control sobre su propia prole, quién imponía su voluntad con más eficacia. La reputación, el honor, la disciplina dentro de sus cárteles, todo estaba en juego. En este tablero de ajedrez donde las vidas eran peones, el papel de los lugartenientes se volvió crucial. Por parte del CJNG, sicarios de élite y operadores de inteligencia fueron movilizados para vigilar cada sombra que rodeaba a El Menchito. El R, uno de los hombres de confianza de El Mencho, se encargó personalmente de supervisar la vigilancia de su hijo, asegurándose de que no hubiera fugas de información. Su lealtad era incuestionable y su frialdad legendaria. Cualquier indicio de un plan de escape era reportado de inmediato, y los posibles cómplices eran rápidamente neutralizados, algunos con advertencias,
otros con finales mucho más permanentes. Para el cártel de Sinaloa, el Guano, hermano de El Mayo y un hombre de métodos brutales, fue el encargado de mantener a Carolina bajo estricta vigilancia. Su misión era asegurarse de que la sobrina de El Mayo no solo no escapara, sino que tampoco pudiera establecer contacto alguno con el exterior, aislándola por completo del mundo. Las órdenes eran claras: evitar a toda costa que el honor de la familia fuera manchado nuevamente. En medio de esta asfixiante red de vigilancia y amenazas, el Menchito y Carolina, por fin, lograron establecer un contacto mínimo pero crucial. Un mensaje cifrado a través de un viejo conocido, un pequeño trozo de esperanza en un mar de desesperación. Este mensaje contenía la decisión clave. Era ahora o nunca. El plan era arriesgado, casi suicida, pero era el único que tenían. No había vuelta atrás. Habían determinado que el amor era su única salida, el único camino hacia una vida que valiera la pena vivir. Estaban dispuestos a quemar los puentes, a convertirse en fugitivos, a romper con todo lo que conocían. La fecha y la hora fueron fijadas, los detalles más pequeños fueron repasados mentalmente una y otra vez. Se aferraron a la promesa de un futuro juntos, por efímero que fuera, convencidos de que morirían intentándolo antes que vivir separados en la sombra de la obediencia forzada. La siguiente fase de su historia prohibida estaba a punto de comenzar. Una fase que los lanzaría directamente a los brazos del peligro más mortal, una caza que se volvería implacable y que sellaría de una vez por todas su destino. La línea había sido trazada con sangre, y cruzarla significaría un camino sin retorno. El amor en este mundo de códigos y muerte se había convertido en un lujo que no podían permitirse, una sentencia de muerte disfrazada de afecto. Sin embargo, el Menchito y Carolina, cegados por la pasión y la desesperación, no escucharon las advertencias. Ignoraron los ultimátums, las miradas de desaprobación, el aliento gélido del miedo. Para ellos la vida sin el otro era un concepto vacío, un futuro que se negaban a aceptar. Así fue como, en un acto de rebeldía y amor que rozaba la locura, decidieron que solo les quedaba una opción: huir. La caza comenzó de inmediato. Las órdenes de El Mencho fueron claras y contundentes para sus sicarios: tráiganme a mi hijo, vivo, y a la muchacha donde la encuentren. La brutalidad inherente al mundo de los cárteles se desató, no en una guerra abierta contra un rival, sino en una búsqueda interna, una purga personal que mostraba la implacable mano de los líderes. Del lado de El Mayo, la instrucción fue más sutil, pero igualmente efectiva. Encuentren a mi sobrina, que no ponga en riesgo lo que hemos construido. Ambos cárteles, históricamente enfrentados, se encontraron en una persecución conjunta, aunque con motivos y objetivos distintos. No había coordinación, pero sí un entendimiento tácito. Los jóvenes representaban una amenaza a la estabilidad, una mancha que debía ser borrada. El Menchito y Carolina se movían como sombras, utilizando cada contacto, cada pequeña ventaja que su privilegiada, aunque ahora precaria, posición les ofrecía. Se ocultaron en ranchos remotos, en pueblos olvidados donde el brazo de la ley rara vez llegaba, y el de los cárteles, aunque lento, era infalible. Cada llamada de teléfono, cada mirada en la calle, cada auto que pasaba se convertía en una señal de alarma. La comida escaseaba, el descanso era un lujo inalcanzable. Dormían con un ojo abierto, el miedo constante como compañero. Hablaban en susurros sobre un futuro que parecía desvanecerse con cada amanecer, con cada nueva amenaza que se cernía sobre ellos. La angustia se apoderó de sus días, reemplazando la euforia inicial de su escape. Los momentos de esperanza eran efímeros, destellos de luz que rápidamente se extinguían ante la cruda realidad de su situación. Una noche, mientras se escondían en una cabaña abandonada en la sierra, el Menchito la sostuvo en sus brazos mientras ella temblaba incontrolablemente. «Tenemos que seguir, Rubén», le susurró Carolina, su voz apenas audible. «No podemos rendirnos ahora». Él asintió, besando su frente, pero sabía en su corazón que cada día que pasaba, sus posibilidades de escapar se reducían drásticamente. La brutalidad del mundo del narco se hizo evidente en cada paso que daban. No era solo la amenaza de ser capturados, sino el rastro de advertencias y castigos que sus familias dejaban a su paso para desincentivar cualquier ayuda. Familias de lugareños que habían ofrecido refugio temporal eran encontradas con mensajes crípticos y violentos, dejando claro el precio de la desobediencia y la traición a los cárteles. Quienes antes eran sus aliados ahora los veían como una carga o un riesgo letal.
La lealtad ciega que ambos habían presenciado en sus familias se volvía paradójicamente su peor enemigo. El peso de desafiar a el Mencho y el Mayo no solo recaía sobre ellos, sino también sobre cualquiera que se atreviera a extenderles una mano. La persecución de los amantes se convirtió en un punto de fricción adicional entre el CJNG y el cártel de Sinaloa, aunque no directamente en un enfrentamiento armado. Los reportes de los hombres de El Mencho se cruzaban con los de El Mayo. A veces los equipos de búsqueda se encontraban en el mismo municipio, en los mismos caminos, generando roces y desconfianza. Cada líder sospechaba que el otro podría estar usando la situación para obtener alguna ventaja, para debilitar al otro. El Mencho, en su paranoia, se preguntaba si el Mayo no estaría planeando algo, utilizando a su sobrina como un anzuelo o una pieza en un juego más grande. El Mayo, por su parte, desconfiaba de la furia incontrolable de El Mencho, temiendo que la búsqueda de su hijo pudiera desatar una violencia indiscriminada que afectara sus propios intereses. Este choque de intereses no facilitaba la captura de los jóvenes, pero intensificaba la presión sobre ellos, ya que ahora eran cazados por dos frentes distintos, cada uno con sus propios métodos y sin piedad. Los días se convirtieron en semanas, cada una más agotadora que la anterior. La desesperación se había instalado profundamente. El Menchito, que había crecido con la sombra protectora de su padre, nunca había conocido la verdadera privación o el terror. Carolina, aunque más resguardada, comprendía la crueldad de su mundo. Ahora ambos estaban desnudos ante ella. La esperanza, esa llama tenue que los había impulsado, comenzó a parpadear. En un último intento por encontrar refugio, decidieron buscar a una anciana curandera que Carolina conocía desde niña. Una mujer que vivía en lo más recóndito de la Sierra de Durango y que, según se decía, tenía ojos que veían más allá de lo evidente y una lengua que conocía secretos ancestrales. Creían que en la mística de las montañas, lejos de la red de vigilancia, podrían encontrar un respiro, una oportunidad. Pero el mundo del narco no deja cabos sueltos, y la lealtad, especialmente la pagada con sangre y miedo, es un lazo difícil de romper. La curandera, aterrorizada por las represalias que ya había visto caer sobre otros, se vio obligada a hacer una elección imposible. Recibió a los jóvenes con hierbas para sus heridas y palabras de consuelo, pero su corazón estaba en un puño. Sabía que la visita de esos dos amantes de linajes prohibidos sería rápidamente delatada. Sus ojos cansados se posaron sobre ellos y supo que su destino ya estaba escrito en el viento. Horas después de su llegada, cuando la noche había envuelto la sierra en un manto de oscuridad y silencio, el sonido de los motores rompió la quietud. No eran las camionetas de la policía ni los militares. Eran los hombres de los cárteles, una fuerza combinada de ambos bandos, cada uno persiguiendo su propia presa, pero convergiendo en el mismo punto gracias a la inevitable delación. La trampa se había cerrado. No hubo disparos, no hubo resistencia. Exhaustos, desnutridos y sin fuerzas para luchar, el Menchito y Carolina fueron acorralados en el pequeño claro frente a la cabaña. Las luces cegadoras de las camionetas iluminaron sus rostros pálidos, sus ojos llenos de un terror mudo. Sus captores, figuras sombrías armadas hasta los dientes, los rodearon, sus rostros impasibles. El fugaz sueño de libertad se desvanecía frente a ellos, sustituido por la fría realidad de su destino. Se tomaron de las manos, un último gesto de desafío y amor, mientras eran separados bruscamente y subidos a vehículos diferentes. La noche se tragó sus lamentos silenciosos, y el viaje de vuelta a sus respectivas jaulas había comenzado. El Mencho miró a su hijo, Rubén, con una furia fría que rara vez mostraba. La traición que sentía no era simplemente personal, era un golpe directo a su autoridad, a la disciplina que había forjado su imperio. En el silencio opresivo de la oficina de seguridad, un búnker fortificado en lo profundo de la sierra, el aire casi se podía cortar con un cuchillo. «Me has avergonzado, hijo», comenzó el Mencho, su voz baja y rasposa, pero llena de una intensidad que helaba la sangre. «Has jugado con fuego, y ahora el fuego amenaza con quemar todo lo que hemos construido». Rubén, demacrado y con los ojos hundidos por el estrés de los últimos días, se mantuvo firme. Sabía que cada palabra podía ser su sentencia de muerte, o al menos el fin de la vida que conocía. No era un niño, era un hombre que había crecido en la brutalidad de un cártel, pero el amor por Carolina había encendido en él una chisla de rebeldía que ni la sombra de su padre lograba apagar.
Padre, lo que siento por Carolina es real, dijo Rubén, sorprendiéndose a sí mismo por la fuerza de su propia voz. No podemos controlarlo. Nuestro amor es nuestro, no le pertenece al cártel. Un murmullo de incredulidad y desaprobación se extendió entre los lugartenientes que custodiaban la puerta, hombres leales que habían visto a El Mencho derramar sangre por menos. El Mencho levantó una mano silenciándolos. Sus ojos, dos ascuas ardientes, no se apartaron de los de su hijo. Real no existe en nuestro mundo, Rubén. Aquí solo existe el respeto, el poder y la obediencia. Has violado los tres. Has puesto en riesgo a toda nuestra gente por un capricho. ¿Crees que el Mayo te perdonará? ¿Que nuestros enemigos no usarán esto para destruirnos? Eres mi sangre, pero has actuado como un traidor. La decepción en la voz del Mencho era casi tan cortante como una navaja. Para él la lealtad a la familia y al cártel era absoluta. No había espacio para debilidades emocionales que pudieran comprometer la estructura de poder. Mientras Wantenos, tanto a kilómetros de distancia, Carolina era llevada ante su tío, el Mayo Zambada, en una de sus residencias escondidas en las montañas de Sinaloa. El ambiente era menos explosivo que con el Mencho, pero no por ello menos peligroso. La calma de El Mayo era legendaria, una capa helada que ocultaba una mente calculadora y una voluntad férrea. Carolina, pálida pero con la cabeza en alto, se enfrentó a él. Sabía que su destino estaba en sus manos. Carolina, dijo el Mayo, su voz un susurro que, paradójicamente, llenaba el espacio con su autoridad. Siempre te he considerado una hija, te he dado protección, un futuro, y tú me pagas con esta insensatez. ¿Sabes lo que has hecho? Has deshonrado nuestro nombre, has puesto en ridículo a tu familia frente a nuestros enemigos más acérrimos. Carolina intentó argumentar, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Tío, yo solo quería una vida diferente. Rubén me prometió eso. El Mayo sonrió con tristeza, una expresión rara en su rostro curtido. Una vida diferente. Hija, en nuestro mundo no hay vidas diferentes. Solo hay lealtad o muerte. El amor que sientes es una fantasía peligrosa que ha puesto en peligro a todos los que te rodean. ¿Crees que el Mencho dejaría vivir a su hijo si su romance con una zambada se sabía? ¿O que yo te dejaría a ti si la gente pensara que eres una debilidad nuestra? La lógica del Mayo era inquebrantable, moldeada por décadas de violencia y supervivencia. La presión por mantener la imagen y el respeto dentro de su organización era primordial. Cualquier grieta, cualquier debilidad, sería explotada sin piedad. En este punto crítico, algunos miembros de la familia intentaron interceder. En el búnker de El Mencho, la madre de Rubén y algunos tíos rogaron por la vida del joven. Nemesio es tu hijo, es tu sangre. No puedes hacerlo, suplicó su esposa, sus ojos llenos de desesperación. El Mencho, sin embargo, se mantuvo impasible. Había tomado decisiones más difíciles, había sacrificado más, de lo que nadie sabría jamás para construir su imperio. Una traición de esta magnitud, especialmente de su propio hijo y heredero, no podía ser pasada por alto. La clemencia sería vista como debilidad. Él tomó su decisión cuando eligió a esa mujer, respondió el Mencho, su voz resonando con una finalidad escalofriante. Ahora debe vivir con las consecuencias o morir por ellas. En el lado de El Mayo, una de sus hijas, prima de Carolina, se atrevió a pedir piedad. Padre, ella no pensó en las repercusiones. Es joven, está enamorada. ¿No podemos simplemente castigarla y dejarla vivir? El Mayo escuchó con paciencia, pero su decisión ya estaba tomada. En este negocio el amor es una bala en la nuca, sentenció el Mayo. No podemos permitir que un capricho juvenil destruya años de trabajo, de sacrificios. La gente tiene que ver que no toleramos la deslealtad sin importar de dónde venga. La decisión ineludible se cernía sobre ambos jóvenes. Tanto el Mencho como el Mayo llegaron a una conclusión sobre la suerte de sus respectivos familiares. Una decisión que marcaría un antes y un después, no solo para Rubén y Carolina, sino para el delicado equilibrio de poder entre sus cárteles. No había sido una deliberación fácil para ninguno de los dos, a pesar de la fachada de frialdad y dureza que mantenían. Para el Mencho la decisión fue un golpe a su propio corazón, un recordatorio brutal del costo de su corona. Su hijo había desobedecido, había puesto en entredicho su autoridad y la seguridad de su estructura. No podía haber piedad.
La condena llegó con la solemnidad de un tribunal bajo tierra, pero sin abogados ni apelaciones. Rubén Oseguera González, pronunció el Mencho, cada sílaba un martillo golpeando el alma. Por traición a la familia y al cártel, por poner en peligro nuestra existencia, dejas de ser mi hijo. Tu destino será decidido por aquellos a quienes has deshonrado. Que mi gente vea lo que le ocurre a quien cruza esta línea. La voz de él, Mencho, se quebró solo un instante, casi imperceptible antes de recuperar su tono despiadado. El veredicto del Mayo para Carolina no fue menos implacable, aunque revestido de una supuesta compasión. Carolina, dijo el Mayo, su mirada penetrante, has elegido un camino que no podemos permitir. Para proteger a la familia, para protegerte a ti de una vida peor, debemos asegurarnos de que tu historia de amor no se convierta en una leyenda que nos debilite. Has sido sentenciada no por tu corazón, sino por tu imprudencia. El mundo del que vienes no perdona estos errores, y yo, como tu tío, debo aplicar las reglas que nos han permitido sobrevivir. La condena se dictaminó para ambos jóvenes, un veredicto que reflejaba la crueldad intrínseca del mundo al que pertenecían. El amor en su brutal realidad no solo era prohibido, sino que se había convertido en un pecado capital en este sombrío universo de violencia y poder. Su destino, sellado por la lealtad ciega al cártel y al apellido, ahora pendía de un hilo, condenados por una pasión que los había arrastrado al abismo. El desenlace sangriento era inevitable, una cadena de eventos puesta en marcha por decisiones que, en su momento, parecieron actos de rebeldía romántica, pero que en el implacable tablero del narcotráfico se tradujeron en traición y debilidad. La sentencia impuesta por el Mencho a su propio hijo, Rubén Oseguera González, y la de el Mayo a su sobrina Carolina no tardarían en ejecutarse. No hubo clemencia, no hubo apelaciones, solo la fría e inquebrantable lógica de la supervivencia en un mundo donde la piedad era un lujo que nadie podía permitirse. Para Rubén su destino fue sellado en un rancho aislado, en lo profundo de la sierra jalisciense, un lugar que había conocido desde niño, pero que ahora se convertía en su tumba. Los hombres de su padre, aquellos que lo habían visto crecer y a quienes había considerado leales, fueron los encargados de llevar a cabo la sentencia. No hubo gritos ni súplicas. Rubén, con la mirada perdida en el horizonte montañoso que también conocía, aceptó su destino con una mezcla de resignación y amargura. Sabía que su padre no dudaría. El amor que sentía por Carolina lo había llevado a desafiar los cimientos mismos de su existencia, y por ello debía pagar el precio máximo. La vida en el cártel era una balanza delicada donde el honor y la lealtad pesaban más que la sangre misma. Un disparo seco resonó en el silencio de la tarde, llevándose consigo no solo la vida de El Menchito, sino también la última chispa de esperanza que su padre, el Mencho, había depositado en un heredero que no pudo seguir sus pasos. Su cuerpo, según los rumores que se esparcieron como pólvora, fue devuelto a un lugar simbólico, una advertencia tácita para cualquiera que osara desafiar la voluntad del líder. Mientras tanto, en algún lugar de Sinaloa, el destino de Carolina se cumplía bajo la sombría mirada de su tío, el Mayo. A diferencia de Rubén, a quien se le permitió morir de pie, Carolina fue llevada a un lugar más discreto, un refugio donde el Mayo solía meditar sus decisiones más difíciles. Su tío, con una extraña calma, le ofreció una última oportunidad para hablar, para lamentar, para entender. Carolina, ya sin lágrimas, solo con el peso de la desesperación en sus ojos, no dijo nada más allá de un último y susurrado «lo amo», que no fue escuchado por nadie más que por ella misma. El Mayo, con un gesto apenas perceptible, dio la orden. No hubo violencia superflua, solo la implacable eficiencia que caracterizaba a su organización. La sobrina de El Mayo fue silenciada, su romance prohibido enterrado junto con ella. El mensaje era claro. Nadie, ni siquiera la sangre, estaba por encima de las reglas del cártel. El Mayo, a pesar de la frialdad con la que se condujo, sintió el peso de sus acciones. No era un hombre sin corazón, pero sí un hombre con una jerarquía de prioridades inquebrantable. La estabilidad de su imperio, la lealtad de su gente y la imagen de autoridad siempre prevalecerían sobre cualquier lazo emocional. La noticia de la muerte de los jóvenes, aunque se manejó con absoluto hermetismo, se filtró en los círculos de ambos cárteles como un escalofrío. La reacción de El Mayo fue de pragmática aceptación.
Su sobrina había cometido un error grave y la justicia del cártel se había aplicado. No había espacio para el sentimentalismo en su mundo. Su cártel, el de Sinaloa, vio en esto no solo la firmeza de su líder, sino también una reafirmación de la brutalidad de su enemigo. El Mencho, al actuar de manera tan definitiva contra su propio hijo, demostraba un nivel de crueldad que pocos podían igualar, incluso el Mayo. Esto irónicamente reforzaba la necesidad de un liderazgo fuerte y sin concesiones. El impacto en el Mencho fue mucho más profundo, aunque él jamás lo admitiría en voz alta. La decisión de ejecutar a su propio hijo lo carcomería en las noches de insomnio. Aunque cara al público y a sus hombres proyectara una imagen de frialdad inquebrantable, el costo personal fue inmenso. Había pagado el precio, supremo por mantener su poder, por reafirmar su autoridad. La mirada de Rubén, la última, se grabaría en su memoria, un recordatorio constante del sacrificio que había hecho en el altar del poder. El costo de ser el Mencho no solo se medía en vidas ajenas, sino también en las suyas propias. La repercusión en ambos cárteles fue inmediata y palpable. En el CJNG, la ejecución de El Menchito consolidó aún más el temor hacia el Mencho. Nadie se atrevería a cuestionar su autoridad. La lealtad se convirtió en una cuestión de supervivencia. La dinámica interna se tensó, con cada miembro evaluando dónde se encontraban en la cadena de mando y qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para asegurar su propia vida. En el cártel de Sinaloa, la muerte de Carolina, aunque menos mediática, sirvió para recordar a todos que la línea de la deslealtad no sería cruzada sin consecuencias. La leyenda del amor prohibido entre el hijo de El Mencho y la sobrina de El Mayo no tardó en surgir susurrada en los confines de ambos imperios criminales. Se convirtió en una advertencia, una oscura fábula moderna sobre los peligros de desafiar las reglas no escritas del tablero criminal. La historia de Rubén y Carolina se transformó en un mito, un recordatorio sombrío de que el amor en el mundo del narcotráfico no era una fuerza liberadora, sino una condena a muerte. Su tragedia no resolvió la rivalidad entre el CGTNG y el cártel de Sinaloa. De hecho, la recrudeció, añadiendo una capa más de amargura y resentimiento a una guerra sin fin. La muerte de los jóvenes se convirtió en un capítulo más en la sangrienta historia de México, una leyenda más que solo los muros de los ranchos y las montañas silenciarían. La sentencia fue ejecutada con la misma eficiencia despiadada que caracterizaba las operaciones de ambos cárteles. Para Rubén, el hijo de El Mencho, no hubo un momento de gloria o un último adiós prolongado. Fue llevado a un lugar remoto en la intrincada sierra jalisciense, un paraje que había conocido desde niño como parte del imperio de su padre, ahora convertido en su tumba. Los hombres que lo custodiaban eran aquellos con los que había crecido, con los que había compartido adiestramientos y operaciones, pero sus rostros ahora eran máscaras de indiferencia profesional. La orden de El Mencho fue directa y sin apelación. Debía ser un ejemplo. No se le permitió ni siquiera una última palabra de arrepentimiento o desafío. El disparo resonó seco, solitario, en la inmensidad de la montaña, un eco que se disolvió rápidamente, llevándose consigo las esperanzas y el amor prohibido de Rubén. Su cuerpo fue discretamente dispuesto, borrando toda evidencia de su existencia, como si nunca hubiera sido el heredero, como si su amor jamás hubiera florecido. La noticia de su desaparición, de su traición, fue un mensaje claro y brutal para todos dentro del CJNG. Nadie estaba por encima de las reglas, ni siquiera la sangre del líder. En cuanto a Carolina, la sobrina del Mayo, su destino fue igualmente trágico, aunque envuelto en un velo de mayor discreción y un macabro sentido de la oportunidad por parte de su tío. El Mayo, con su astucia característica, no optó por una ejecución pública o un rastro evidente que pudiera manchar el nombre de su familia o generar más fricción con el cártel rival. En cambio, Carolina fue desaparecida de una manera que simulaba ser un castigo interno por una supuesta negligencia en asuntos del cártel. Una reestructuración que a menudo implicaba eliminación. Fue entregada a un grupo de sicarios de confianza con instrucciones precisas. Hacerla desaparecer sin dejar rastro, sin que el CJNG tuviera oportunidad de usar su muerte como un pretexto. Para una escalada mayor. La cruel ironía fue que, al igual que Rubén, también fue silenciada por aquellos que decían protegerla, por la causa de su familia. Su muerte fue un secreto a voces dentro del círculo íntimo de ambos cárteles, una advertencia tácita. Su romance se convirtió en una leyenda susurrada, un fantasma que perseguiría a aquellos que alguna vez creyeron que el amor podía desafiar el poder de esos imperios criminales.
El impacto en el Mencho fue profundo, a pesar de su fachada inquebrantable. La muerte de Rubén, su propio hijo, fue una herida que nunca sanaría, un recordatorio constante del precio infernal del poder absoluto. Dicen que en sus momentos de soledad, la imagen de Rubén riendo o desafiando lo atormentaba. Se volvió aún más implacable, más paranoico, más aislado en su fortaleza de montaña. La lección para su organización fue aprendida, pero el costo personal fue incalculable. Perdió a su hijo, su heredero y con él, quizás una parte de su propia humanidad. Su sed de poder se intensificó, impulsada por un dolor mudo y una ira fría, dirigida tanto hacia afuera como hacia la propia fatalidad de su existencia. Para el Mayo, la situación de Carolina fue manejada con una frialdad calculada. Su muerte, aunque lamentada en privado por algunos miembros de la familia, fue vista como un sacrificio necesario para mantener la estabilidad y la reputación de la organización. A diferencia de El Mencho, el Mayo permitió que la noticia se filtrara de forma ambigua, dejando espacio para la especulación, lo que a menudo era más efectivo que la verdad. La reacción de su cártel fue de una renovada lealtad y temor. Había demostrado una vez más que la familia del cártel venía antes que la sangre individual, una lección brutal pero efectiva para la supervivencia de su imperio. La repercusión en ambos cárteles fue inmediata y palpable. Se intensificaron las medidas de seguridad internas, se purgaron elementos considerados débiles o desleales, y la pomosiu, desconfianza mutua entre las organizaciones, se elevó a niveles sin precedentes. Cada movimiento era analizado, cada susurro, una posible amenaza. La historia del romance prohibido de Rubén y Carolina se arraigó en el folclore del narcotráfico. Se convirtió en una leyenda oscura, una parábola contada en voz baja entre los sicarios y los halcones de ambos bandos. Una advertencia sombría sobre las ilusiones del amor y la realidad ineludible de la lealtad al cártel. Los corridos no oficiales comenzaron a circular narrando la tragedia, aunque siempre con velos metafóricos para evitar nombrar directamente a los protagonistas por miedo a las represalias. Se hablaba de la rosa y el cuervo, o el veneno de dos sangres, pero todos sabían a quiénes se referían. La moraleja era clara. En el mundo del narco, no hay espacio para el amor verdadero si éste se interpone en los caminos del poder y la venganza. Era un recordatorio constante de que, incluso en el vértice de la autoridad, las decisiones tomadas por el corazón podían llevar a la destrucción. Los conflictos inmediatos derivados de la tragedia fueron rápidamente contenidos. Cada cártel reforzó sus fronteras internas y externas, y la comunicación entre ellos, ya de por sí tensa, se volvió casi inexistente, salvo por los inevitables choques territoriales que se resolvían con violencia. La limpieza de cabos sueltos significó la eliminación de cualquier persona que supiera demasiado o que mostrara demasiada afinidad por la historia de los amantes. Las pruebas fueron borradas, los testigos silenciados, y el silencio se cernió como un manto sobre la sierra. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo fueron mucho más profundas. La historia del romance prohibido se convirtió en una cicatriz imborrable en la psique de ambos cárteles, un catalizador tácito para una animosidad que, si bien siempre había existido, ahora tenía un matiz personal, una herida en el orgullo de dos de los hombres más poderosos de México. La testuosa rivalidad entre el CJONG y el cártel de Sinaloa no disminuyó, sino que se enconó, alimentada por el recuerdo de lo que había sido sacrificado. La relación entre el Mencho y el Mayo nunca se recuperaría. La brecha entre ellos se ensanchó aún más, convirtiéndose en un abismo de desconfianza y hostilidad latente. La muerte de Rubén y Carolina no trajo la paz, sino la profundización de la guerra. Este trágico episodio se erige como un testimonio brutal del costo humano de la vida en el narcotráfico. Aquí, en estas tierras marcadas por la violencia, la lealtad ciega al poder y al apellido consume todo a su paso, sin distinguir entre el inocente y el culpable, entre el amor y el odio. Ni siquiera el lazo más puro de afecto puede sobrevivir a la vorágine de la ambición y la crueldad inherentes a este mundo oscuro. Es un reflejo sombrío de cómo la búsqueda incesante de dominio y el mantenimiento de una imagen de fuerza pueden destruir lo más íntimo y profundo del ser humano. Así, el romance prohibido de Rubén y Carolina, el hijo de El Mencho y la sobrina de El Mayo, se cerró con una estela de sangre y silencio, una advertencia eterna de que en el reino donde impera la ley del más fuerte, el amor es solo otra víctima en el altar del poder. Aquellos que se atreven a desafiar sus normas, incluso por la más noble de las emociones,
están condenados a pagar el precio final. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre la compleja realidad del narcotráfico, te invito a suscribirte a nuestro canal. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas narraciones. Deja un comentario con tu opinión sobre esta trágica historia y comparte el video si crees que más personas deben conocer estas realidades. Tenemos muchos más relatos impactantes que esperan ser descubiertos. Gracias por acompañarnos en este viaje por los rincones más oscuros de la historia. Nos vemos en el próximo video.